Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Caterine Reina, estudiante de octavo semestre de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En el momento nos disponemos a exponer las ideas de fuerza de violencia escolar y convivencia escolar, descubriendo estrategias en la vida cotidiana escolar, por Gabriela Beatriz Colombo. Bueno, en primer lugar, la primera idea de fuerza vemos que es la violencia escolar. La violencia escolar es una situación que no solo se genera en el aula de clase, muy probablemente esta sea el reflejo del entorno en el que se desenvuelve el menor, las problemáticas que se pueden presentar e irse desarrollando a nivel familiar, comunitario y social, y estas se exteriorizan en el aula de clase, generando situaciones de violencia que influyen en el comportamiento del menor y de la forma en cómo conviven con las demás personas que los rodean en el entorno escolar. Tenemos que tener en cuenta que la escuela no está aislada, la escuela es un entorno más, es algo que se complementa con la parte familiar, con la parte social, con la parte comunitaria, con la parte institucional. Entonces, si un menor está bien familiarmente, está bien socialmente, está bien institucionalmente, es un menor que probablemente tenga menos riesgo de ejercer la parte de violencia escolar. Entonces, por otro lado, considero que las escuelas son un complemento de la educación que se ha dado al menor durante sus primeros años de vida. Entonces, se podría decir que el menor adopta las características de comportamiento que ve en su hogar y probablemente las refleje. Entonces, un menor que reciba violencia, lo más probable es que de violencia. Un menor que vea que hay actos de violencia en su casa, lo más probable es que los reproduzca en el colegio. Bueno, en el segundo punto me llama mucho la atención que en la lectura se integran los docentes como parte activa de esta problemática. Eh, Nos da una pregunta de cómo concibe el docente el contexto de violencia escolar y cómo éste debe desarrollar estrategias para prevenirla. Los docentes son un actor principal para la intervención de violencia que se genera en las aulas de clase y deben estar informados y capacitados de cómo tener el manejo asertivo frente a estos casos y cómo se puede lograr hacer un cambio basándose en manuales o en lo que tengan a la mano para lograr resolver esta problemática. Además de ello, darse cuenta que el manual de convivencia les puede dar luces para mirar cómo pueden intervenir y cómo realizar ese cambio. Además de ello, la importancia de verificar ese manual, verificar que se adapte a esta problemática que se está dando y se está viviendo en cada colegio. Por otro lado, considero que los docentes deben generar en el aula de clase espacios oportunos para enseñarle a los niños el manejo de la inteligencia emocional, donde ellos puedan aprender estrategias para hacerse mejores personas, generar un cambio desde sí mismos y con ese cambio lograr generar un cambio en sus familias, en su comunidad, en su sociedad y en la parte institucional. Eh, Considero que también es muy importante la parte de comunicación, la comunicación de estudiantes con docentes, estudiantes con directivos, saber que ellos tienen el derecho de hablar, pero también tienen el derecho de ser escuchados, aunque también hay que enseñarles que también deben tener el deber de escuchar a los demás y dejar que los demás también expongan sus ideas. Bueno, eh, también considero que esta problemática se da en todos los colegios, no solo es algo de acá, de Melgar, o es algo de, no sé, de Bogotá, de la parte departamental del país, no, es algo de todo el mundo, es algo que lo vemos acá, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, lo vemos en muchas partes porque es una problemática que se está viviendo aquí, que se está viviendo ahora y que está afectando a los más pequeños. Bueno, la tercera idea de fuerza es el de los tipos de conflicto. Ahí vemos el bullying. El bullying me llama mucho la atención porque el bullying es algo que se está reflejando en nuestros menores desde ya, en niños pequeños, desde el preescolar, primaria y bachillerato, se está ejerciendo el bullying. El bullying ahora tiene una gran herramienta para llegar a violentar a los demás, que es el Internet. Ahora casi podemos decir que todos los niños tienen acceso a Internet, muchas veces ilimitado por parte de los padres, donde pueden verse expuestos hacia ser violentados por sus demás amigos, compañeros, y lo que logramos con eso es aumentar la tasa de muchas veces suicidios entre menores. Vemos que ahora
los chicos se están suicidando, están cometiendo homicidios para vengar toda la violencia que han recibido. Entonces considero que esta problemática tan grande ha pasado de ser invisible a ser una problemática visible, que debe ser expuesta y que debe ser algo importante para todos los colegios trabajar en ella. Muchísimas gracias y que tengan buen día.